La asignación que me hicieron favor de otorgarme es sobre la Agenda Legislativa 2015, las tareas que en principio perfila tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, pero en este caso pues me referiré particularmente a algunas aproximaciones que están en el ámbito del Senado de la República. Previamente, yo quisiera decirles que, como bien se comentó por el expositor anterior, pues en un espacio democrático, perfectible, por supuesto, susceptible de correcciones, de mejoras, etcétera, pero finalmente ya en un espacio de convivencia democrática, probablemente el punto más relevante, el punto más importante sea cómo darle cauce a la democracia para que no se convierta en una limitante ni en un obstáculo, sino al contrario, la democracia vista como un bien y como una oportunidad de conducción para las sociedades y para los pueblos. Si bien el Senado de la República o en su conjunto el Poder Legislativo tiene distintas tareas, algunas que son de ratificación, le corresponde, por ejemplo, ratificar ministros de la Suprema Corte, ratificar embajadores, ratificar nombramientos de los generales, jefes oficiales en el orden superior del Ejército y de la Marina. Tiene también actividades de control constitucional desde la perspectiva legislativa, pero su esencia fundamentalmente pues es la actividad legislativa, es crear la ley, entendida la ley como la expresión o la manifestación de la voluntad del Estado. Pero ¿cómo conciliar la democracia en medio de la pluralidad, en medio de la diversidad, con la perspectiva de encauzar todo eso en un ámbito que se transforme en propuesta de ley? La pluralidad pues es por supuesto un bien y una realidad que requiere ser pues conducida, conciliada. Les doy un dato que pues nos permite subrayar de qué tamaño es nuestra pluralidad. Les menciono, en la Cámara de Diputados hay 214 integrantes del PRI, 114 integrantes del PAN, 101 integrantes del PRD, 27 integrantes del Partido Verde, 20 integrantes del Movimiento Ciudadano, 14 del PT, 10 de Nueva Alianza. Eso es en la Cámara de Diputados. En el Senado hay 54 representantes del PRI, 38 del PAN, 22 integrantes del PRD, 7 integrantes del Partido Verde Ecologista, 5 integrantes del PT y 1 integrante del Partido Nueva Alianza. Alguna vez el extinto maestro, que me tocó compartir un tiempo muy breve con don Alonso Lujambio, que fue una parte importante de esta institución, el maestro de aquí de la institución, decía don Alonso Lujambio al principio del Senado de la República, en donde todavía tuvo ocasión, a pesar de su enfermedad, de protestar y compartir unos días como senador de la República, que efectivamente hoy la carencia de una mayoría absoluta por cualquier partido político pues obliga a buscar los entendimientos y obliga a los acuerdos, particularmente cuando un jefe de Estado y jefe de gobierno no tiene una correlación mayoritaria de la misma pertenencia partidista en las cámaras, obviamente obliga a la búsqueda de los acuerdos. Y la política pues esencialmente es eso, la búsqueda de un acuerdo. Sin pretender caer en ninguna salamería, ni mucho menos, pero yo creo que uno de los puntos relevantes
fue al inicio de la administración federal del presidente Peña Nieto, cuando el segundo día, el día 2 de diciembre del 2012, se convoca a un acuerdo, el llamado Pacto o Acuerdo por México. Obviamente, lo que se buscó desde entonces es identificar cuáles eran los puntos más relevantes, cuáles eran las apreciaciones más relevantes de esa pluralidad. Es obvio que no podía imponerse ninguna perspectiva, ningún punto de vista, porque no se tenía la mayoría. Tenía que buscarse e identificarse cuáles eran los puntos más relevantes, más significados, que pudieran concitar el punto de vista de las distintas fuerzas políticas. Esa es yo diría, es la virtud del Pacto por México. Había otros precedentes que ustedes conocen quizá mejor que yo, distintos y con particularidades distintas, pero lo que hicieron los españoles después del régimen franquista, pues fue el gran salto, el Acuerdo de la Moncloa. No es el caso, pero se trataba de identificar puntos de coincidencia y puntos de acuerdo. Esos puntos de acuerdo trajeron consigo el planteamiento a través de iniciativas, la mayor parte en el orden constitucional, no las únicas, por supuesto, derivaron luego leyes que directamente derivan de la Constitución, leyes reglamentarias, leyes orgánicas, legislación ordinaria. Y a partir de eso se identificaron algunas materias que lo apuntaba nuestro anterior expositor, se conocen como las reformas, una etapa de reformas sustanciales que durante un tiempo largo, por distintas circunstancias, no se habían alcanzado, pero que en principio creo, por lo menos es mi punto de vista, que efectivamente es un paquete de reformas importantes. ¿Qué reformas significadas podríamos mencionar? Bueno, yo mencionaría en términos generales como de las más relevantes la reforma en telecomunicaciones, la reforma del derecho a la información y a la transparencia, el IFAI, la reforma en el régimen constitucional y legal en materia de energía o llamada reforma energética, la reforma financiera, la reforma político-electoral, como algunas de las más significadas. Algunas de ellas, particularmente la reforma en materia energética, traían una carga importante de apreciaciones ideológicas, políticas o partidistas que le daban un ingrediente muy particular, sin descalificar a ninguna, por supuesto. El tema principal o la objeción principal que se advertía en algunos segmentos cuando se trata desde la perspectiva constitucional la reforma en materia energética fue la propiedad originaria del Estado sobre los hidrocarburos, sobre el petróleo, el gas, en sus distintos componentes, líquido, sólido, gaseoso. Finalmente, la reforma constitucional se enfoca a 3 artículos, el 25, el 27 y el 28, pero la parte, yo diría, nodal, la que suscitaba puntos de vista ideológicos o partidistas, que encontraba resistencias fuertes, se reiteró o se subrayó en el artículo 27 constitucional, como queda en la actualidad, ya reformado. La propiedad de los hidrocarburos, el petróleo concretamente, sigue siendo propiedad de la nación mexicana. Es obvio que el que lo desenvuelve y lo administra, pues es el Estado, particularmente el gobierno, como corresponde, no podía ser de ninguna otra forma. Cabe mencionar que la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos
pues por supuesto estaba concebida desde la Constitución del 17, cuando se concibe la expropiación petrolera. No hubo un enfoque hacia expropiar el petróleo en el subsuelo. Lo que se expropió fueron los carros de ferrocarril, fueron la maquinaria, equipo, etcétera. La propiedad originaria siempre se mantuvo con ese criterio, sino hasta el 58, donde ya no se permitió participación del sector privado, una reforma en tiempo del presidente López Mateos, no se permitió la participación del sector privado ya en ninguna forma de aprovechamiento ni de explotación. Pero finalmente la propiedad originaria se sigue conservando en favor de la nación. ¿Qué se proyecta para el 2015? Algunas cosas no se concluyeron en el año pasado, pero que están propuestas. Obviamente no estoy en condiciones de hacer la presentación de una referencia puntual de lo que se proyecta en 2015, porque va a depender ahora de que antes del 1 de febrero, cuando inicia el periodo de sesiones ordinarias, todos los partidos políticos previamente, en este mes de enero, se reúnen, identifican cuáles son sus prioridades y luego son los coordinadores de los distintos partidos políticos acreditados en las cámaras los que proponen finalmente cuál será la agenda legislativa. Eso todavía no está realizado, pero sí se pueden asomar ya algunos temas que están pendientes y que puedo enunciar perfectamente. Está el tema de la reforma política del Distrito Federal. Está una reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios. La reforma para el establecimiento nacional para prevenir y sancionar la corrupción. Reforma para fortalecer las instituciones de seguridad con pleno respeto a los derechos humanos. Estas reformas tienen un carácter constitucional, independientemente de que deriven después en legislación secundaria. Sobre ellas haré algún comentario muy general. Está pendiente también la reforma para la desindización o desindexación del salario mínimo, es decir, desvincularla de otras formas de medición que no sean exactamente las vinculadas con la existencia del salario mínimo. Esta surgió en la Cámara de Diputados, se turnó al Senado de la República en el mes de diciembre, hubo alguna objeción, se modifica uno de sus componentes y se regresa a la Cámara de Diputados. En materia de disciplina financiera de estados y municipios, parece indispensable, aquí el don Miguel Mancera podrá hacer cualquier corrección a lo que yo diga, pero parece indispensable que la deuda o subdeuda nacional, la que contraen estados y municipios, requiere de ciertos controles. Actualmente están ya muy cerca de los 400,000 millones de pesos la deuda que han contraído los estados, y en algunos casos en particular ya los coloca en inviabilidad de pago, porque tanto el Producto Interno Bruto como el presupuesto propio de cada una de las entidades federativas o de los municipios le limita, ya lo pone en grave impedimento. ¿Qué limitante hay en esta iniciativa de disciplina financiera de estados y municipios? Surge del Senado de la República y, entre otras cosas, se establece una comisión bicameral que permita no un control integral, aquí tiene que ver la Secretaría de Hacienda, función bancaria, función pública, Auditoría Superior de la Federación, etcétera, pero establecer una comisión bicameral que permita establecer información, acreditar componentes, asegurar que el destino de la deuda pública tenga un carácter
de inversión productiva, de mejora, etcétera. ¿En qué estribó el problema o estribado? Que la Cámara de Diputados dice, no puede ser bicameral porque lo que tiene que ver con el esquema tributario, financiero, etcétera, le corresponde con carácter exclusivo a la Cámara de Diputados. El Senado dice, pues sí, pero el Senado es el representante del pacto federal, representamos a los estados, por lo tanto también tenemos interés. En concreto se concilió, va a haber una bicameral, lo tiene en este momento la Cámara de Diputados ya con la propuesta, regresará en febrero al Senado de la República y seguramente ahí pues tendrá la oportunidad de ser ya concluida, pasará después, en tanto que reforma constitucional, pasará al otro componente del constituyente permanente, que son los estados. Está en puerta la reforma política del Distrito Federal, un tema del mayor interés porque encierra ciertas particularidades. Distrito Federal con una propuesta de llamarle Ciudad de México, con autonomía en sus tres órganos de gobierno, poder ejecutivo, poder legislativo, un poder judicial, con una constitución local propia, como la tienen los estados, pero sin que exactamente sea un estado o tenga los componentes de un estado. Tiene que conciliar esto que reclaman los habitantes del Distrito Federal, una condición de igualdad con el resto de los ciudadanos de la República y autonomía para sus órganos, pero conciliarlo con la condición que tiene de ser capital de la República, sede de los poderes federales, en donde tienen que convivir dos ámbitos, nada menos que ser sede de los poderes federales y también con una entidad o con un gobierno de la ciudad, pero que tiene que distinguir qué ocurre con los bienes que son de la Federación en el Distrito Federal, qué ocurre con el mando de las fuerzas de seguridad en un momento determinado, porque aquí está la sede de la Federación, qué ocurre en ciertos casos excepcionales, emergencia, qué ocurre por ejemplo en un sismo grave, quién va a tener el control de la ciudad, el gobierno de la ciudad o el gobierno federal, en qué condiciones, en qué calidad. Eso es lo que ahora se está regulando. Y luego el establecimiento de ámbitos más localizados, las llamadas delegaciones, que en la propuesta serían alcaldías, y qué competencias tendrían y qué alcances, y cómo no desnaturalizar las funciones que por sus características deben ser centralizadas y cuáles pueden ser descentralizadas con este espacio de alcaldías. Por ejemplo, las comunicaciones, por decir algo, el tren rápido o el metro o el sistema de agua potable, o el sistema financiero, cómo concebir cuáles deben ser centralizadas y cuáles pueden segmentarse, por llamarlo de alguna forma, sin que se rompan las características pues de la eficacia y de la eficiencia en los servicios. Quizá un tema fundamental, no quizá, yo creo que es un tema fundamental, es cómo desde la perspectiva de la legislación combatir el tema de corrupción o de colusión, el de impunidad, el de falta de rendición de cuentas. Este ha sido un talón de Aquiles, lamentablemente, que se viene arrastrando por décadas, y no es cuestión de partidos políticos, es algo que está muy por encima de eso, pero es un hecho real. Mientras no haya una eficacia auténtica en el combate a la corrupción, a la impunidad, a la rendición de cuentas, difícilmente se podrá estar en la ruta pues de competitividad en un mundo que, pues todos lo sabemos, nos alcanzó
Los últimos 30 años han sido ajustes. En los 90 nos sorprende la globalización. Antes no existía esta percepción tan clara y tenemos que ser competitivos con el mundo. No somos ya una entidad aislada en temas que ustedes conocen mejor que yo: comercio, economía, financiamiento, comunicaciones, etcétera. En 30 años, es muy poco en la evolución histórica. 30 años podríamos decir que es nada. Estamos asimilando la experiencia y estamos compitiendo con entidades con condiciones económicas o culturales o educativas simplemente distintas. Bueno, por eso yo hago la mención de por qué también nosotros tenemos que cambiar y modificar y replantear nuestro orden jurídico. Han cambiado los escenarios mundiales, pues no podemos permanecer con el mismo esquema y no podemos dejar de lado los temas que nos sacan de competencia, como el tema de corrupción, como el tema de falta de rendición de cuentas. Esto dentro de los temas que están en puerta. Quizá haya otro tema que es también muy relevante, el de los temas tema que significa el cómo darle mayor certidumbre a la seguridad pública, a la justicia. El tema de policía única, el tema de desaparición de policías municipales, un mando nacional, un mando estatal. Los temas de Iguala pues no hicieron sino subrayar y poner en la mesa lo delicado y lo grave. Otra vez con el tema de corrupción o colusión ha ocurrido, no con todas, con algunas policías municipales que lamentablemente han servido de correa de comunicación con la delincuencia organizada. ¿Cómo impedir que ese tránsito encuentre otros espacios de certidumbre y de seguridad sin que se vulnere tampoco ni la autonomía municipal ni los espacios de soberanía de los estados? Pero encontrar fórmulas que hasta el momento no se han encontrado y que sigue ocurriendo. Lo mismo en el sur, como Guerrero, como Michoacán, que en el norte, como en Tamaulipas. Por lo tanto, obliga a una referencia de cómo dar certidumbre, eficiencia, certidumbre, yo diría, a los organismos de seguridad pública. Algunas no son constitucionales, son propuestas de legislación secundaria. Hay minutas ya existentes, como la Ley de Juegos y Sorteos, la Ley de Transición Energética, que tiene que ver con la reforma en materia de energía, la constitucional, la Ley Federal de Obra Pública y de Servicios. En esta perspectiva, yo me permitiría hacer una reflexión adicional. ¿Cómo en el Congreso o en el Senado en particular, cómo podríamos hacer un ejercicio de conciliación que permitiera advertir distintos componentes? Por un lado, los partidos políticos. Hoy los partidos políticos o los legisladores pues no pasamos por la mejor prueba en la opinión pública. Yo diría que al contrario, estamos con un nivel de calificación pobre. ¿Cómo cambiar esa percepción? Partidos, legisladores, políticos en general. ¿Cómo cambiarla y cómo advertir que esa antigua referencia de que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen, pues tampoco es exactamente lo correspondiente, pero hay un poco de todo? Partidos políticos. Ustedes saben que partido político tiene una connotación, partido es parte, y los partidos están acreditados en el Senado y en la Cámara de Diputados o en los congresos de los estados. Partido es parte, efectivamente, y cada partido trae su propia percepción de la realidad y su propia propuesta. Pero también es cierto que el partido, siendo parte, está obligado al todo para no romper la indispensable unidad del Estado, del conjunto de la sociedad. Partido parte, sí. Concepciones propias también.
pero no más allá de la obligada unidad del conjunto del Estado mexicano. Esa es una tarea que tienen o tenemos pendientes todos los que incursionamos en cualquier partido político, en todos. No podemos hacer excepción y salvedades. Es un tema pendiente que tiene que desembocar en otro componente relevante, la definición o elaboración de políticas de Estado. Hay ejemplos favorables, otros desfavorables, pero ustedes recordarán, por ejemplo, Estados Unidos es un sistema propiamente bipartidista, pero los esquemas económicos, financieros o las de relaciones exteriores generalmente están matizadas entre un partido y otro, pero esencialmente son políticas de Estado, son políticas ya definidas. Y yo creo que con independencia de la percepción de cada partido político, es indispensable que se construyan políticas de Estado, es decir, cuáles son esos reductos indispensables que deben construirse y deben prevalecer. Finalmente, yo diría, como una percepción general, ¿cuáles son los problemas que no escapan al ámbito legislativo, los problemas que tendrían que enfrentarse? Pues son muchos y relevantes: educación, salud, empleo, empleo para los jóvenes, vivienda, pobreza, las graves contradicciones en la distribución de la economía. Todo esto podría caber figuradamente en una caja, y le podríamos llamarle la cuestión social. Educación es social, salud es social, vivienda es social. Aquí está una caja con lo social. ¿Cómo resolvemos todo eso? ¿Cómo hacemos hospitales, carreteras, infraestructura, escuelas, maestros mejor pagados, vigilancia, policía, seguridad? ¿Cómo eso social se va a resolver? Obviamente hay una sola alternativa, y la alternativa frente a esa caja se llama economía. Si no hay un componente económico con viabilidad y con certidumbre, muy difícilmente vamos a poder superar y resolver los problemas sociales. Se requiere recurso, la infraestructura, los hospitales requieren dinero, una economía que nos permita viabilidad tan solo. Eso tiene que ver con las reformas, la reforma energética, la reforma en materia de telecomunicaciones, la regulación o la desregulación en materia de economía. Todo eso tiene que ver, la informalidad, etcétera. La única alternativa es una buena economía. Segunda caja, economía. Construir esquemas legislativos y operables desde el punto de vista de la administración. Hoy lo decía Gurría en la mañana, si se operan bien las reformas, si las operan adecuadamente, una reunión que hubo en el Senado hoy por la mañana, si lo operan adecuadamente, las reformas son viables, y pese a la caída del precio del petróleo, pese a la diferencia con el dólar, siguen siendo una buena alternativa. ¿Cómo conciliamos esta caja de necesidades sociales con la economía? Tiene que haber un método, y el método es la política en su mejor sentido. No politiquería, no descalificación, no pobreza frente a los que piensan distinto. Propuesta es acuerdo, es política. Por eso empecé diciendo, lo que se hizo en el Acuerdo por México fue un buen asomo de la política, porque sintetizó acuerdos que favorecen no solamente el interés de los partidos políticos, que tienen un cometido social como última instancia. Para finalizar, y con esto concluyo, ¿qué debería buscar el Congreso a través de esta gama de leyes? Algunas pendientes y otras que van apareciendo conforme evoluciona la sociedad o las circunstancias cambian. Fortalecer el Estado de Derecho, primordial. Fortalecer las instituciones. Mariano Otero, desde el siglo XIX, que era una
mirada crítica desde la ribera de la oposición, ya afirmaba que fortalecer las instituciones era la fórmula de una convivencia digna entre los mexicanos. Hoy en día la fortaleza del Estado de Derecho resulta un camino insubstituible. Ustedes lo saben mejor que yo. El Estado de Derecho, porque Estado sin derecho, se convierte solamente en un fenómeno de fuerza. El derecho sin el Estado se convierte en una idealidad normativa, pero carente de eficacia. Confundir el Estado con el derecho es componer el todo con una de sus partes, confundirlo. La suma es conceptual, Estado más derecho, como una especie de justificación existencial del Estado. Para eso existe el Estado, para un fin último, que es el bienestar de la colectividad. Estado de Derecho será entonces el gran tema del gobierno, por supuesto, y de los componentes del gobierno en primera instancia, pero también hay que decirlo, de los componentes de la sociedad, de los banqueros, de los industriales, de los empresarios, de los que forman parte de la vida de México. Es un tema que a todos nos alcanza, con distintas responsabilidades, al igual que en el tema de corrupción. Primero el gobierno, primero obligado, pero nadie puede sentirse exento. Nadie puede estar al margen de decir, bueno, que sea el gobierno, yo facilito nada más entrando al tema. Pues con esto, mi reiterado agradecimiento al ITAM por esta oportunidad y pues no los distraigo más. Muchísimas gracias. Mire, andamos un poquito apretados de tiempo, no sé si podría contestar una pregunta o un par de preguntas y si nos esperan ha sido largo, pero vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar la oportunidad que tenemos, no digo al senador, al doctor en Derecho. No, don Arturo para Fernández. Que pueda contestarnos el tema, muy rápido. Las leyes cada vez que se aprueban más sin aprobación directa de los representados y contrario muchas veces a los deseos de las mayorías. Por ejemplo, el 88% de los mexicanos no aprueba la adopción por homosexuales y la ley existe. Esto hace que las leyes no se cumplan. ¿Qué harán para hacer que en vez de partidocracia haya democracia participativa? Pues interesante la pregunta. Aquí pues empezaría por decir que en este caso de adopción por homosexuales es un ámbito no federal, es un ámbito de las entidades federativas, pero la República es un mosaico. No se piensa igual en Oaxaca que en Nuevo León, ni se piensa igual en Yucatán que los de Sinaloa o los de Sonora. La verdad es que somos un mosaico en donde hay regionalismos, en donde hay identidades propias. Yo soy del centro de la República, yo soy de Querétaro, pero yo les diría Querétaro, Guanajuato, Jalisco, tienen un cierto estilo. Los de Yucatán, bueno, en algunos dicen sí, hay que hacer la adopción por homosexuales y va, aquí en la Ciudad de México. En otros dicen no, aquí la ciudadanía o al estilo no les gusta. Bueno, pues es también el derecho de que cada entidad, como reflejo de la sociedad, pues emita su propia normatividad. Ese es el mosaico también de la idealidad y la pluralidad del país. Tampoco se puede uniformar. Las uniformidades pues cancelan la democracia. Una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad. Entonces yo creo que aquí hay que privilegiar el derecho de cada quien. Don Antonio Valadez. Perfecto. ¿Podría explicar la diferencia entre una comisión anticorrupción y un sistema anticorrupción? Bueno, el sistema es toda una composición, toda una estructura integrada por leyes y por organismos.
y la comisión es solamente una parte o un componente. El sistema significa leyes, significa organismo, significa método, y la comisión es una parte o un componente que tiene una parte de la función. Esa es una diferencia fundamental. ¿Qué pasa con las candidaturas ciudadanas y los partidos políticos? Pues pasa que ya las candidaturas ciudadanas están resueltas en la Constitución. Las constituciones locales también ya la tienen resuelta. Es una experiencia que se va a construir. Por vez primera aparece la fórmula. Candidaturas independientes. Claro, hay ciertos requisitos. No tenemos antecedentes de candidaturas independientes, pero ya está abierta la puerta. Probablemente en esta elección del 2015, yo creo en opinión personal que no va a haber mucho de eso, porque no se ha abrazado el componente, pero yo creo que en la siguiente elección va a haber de esto. Y enhorabuena, porque eso permitirá que al margen de los partidos políticos haya otra oferta. Yo creo que será bienvenida. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, señor senador. Muchas gracias.